Primera parte. Creencias y religiones. La doctrina secreta. Las religiones. Cuando se lanza una mirada de conjunto sobre el pasado, cuando se evoca el recuerdo de las religiones desaparecidas, de las creencias extintas, nos vemos atacados de una especie de vértigo ante el aspecto de los caminos sinuosos recorridos por el pensamiento humano. Lenta es su marcha. Parece en un principio complacerse en las criptas sombrías de la India, en los templos subterráneos del Egipto, en las catacumbas de Roma, en las penumbras de las catedrales, parece preferir los lugares oscuros, la atmósfera pesada de las escuelas, el silencio de los claustros a la luz del cielo, a los libres espacios, en una palabra, al estudio de la naturaleza. Un primer examen, una comparación superficial de las creencias y de las supersticiones del pasado conduce inevitablemente a la duda. Pero si se aparta el velo exterior y brillante que oculta a la multitud los grandes misterios, si se penetra en el santuario de la idea religiosa, se encuentra uno en presencia de un hecho de un alcance considerable. Las formas materiales, las ceremonias de los cultos tenían por objeto el conmover la imagen del pueblo. Detrás de estos velos, las religiones antiguas aparecían bajo otro aspecto totalmente distinto, revestían un carácter grave, elevado, a la vez científico y filosófico. Su enseñanza era doble, exterior y pública por una parte, interior y secreta por otra, y, en este caso, reservada solo a los iniciados. Esta ha podido, en sus grandes rasgos, ser reconstituida recientemente a consecuencia de pacienzudos estudios y de numerosos descubrimientos epigráficos. Desde entonces, la oscuridad y la confusión que reinaban en las cuestiones religiosas se han disipado, la armonía se ha hecho con la luz. Se ha obtenido la prueba de que todas las enseñanzas religiosas del pasado se relacionan, de que una sola y misma doctrina vuelve a encontrarse en su base, doctrina transmitida de edad en edad a una larga serie de sabios y de pensadores. Todas las grandes religiones han tenido dos aspectos, el uno aparente y el otro oculto. En este está el espíritu, en aquel, la forma o la letra. Bajo el símbolo material, se disimula el sentido profundo. El brahmanismo en la India, el hermetismo en Egipto, el politeísmo griego, el mismo cristianismo en su origen presentan este doble aspecto. Juzgarlos por su lado exterior y vulgar es juzgar el valor moral de un hombre por sus vestidos. Para conocerlos, es preciso penetrar el pensamiento íntimo que los inspira y forma su razón de ser, del seno de los mitos y de los dogmas, es preciso extraer el principio generador que les comunica la fuerza y la vida. Entonces se descubre la doctrina única, superior, inmutable, de la cual las religiones humanas no son más que adaptaciones imperfectas y transitorias, proporcionadas a las necesidades de los tiempos y de los medios. Se tiene en nuestra época una concepción del universo absolutamente exterior y material. La ciencia moderna, en sus investigaciones, se ha limitado a acumular el mayor número de hechos, y luego a deducir de ellos las leyes. Ha obtenido así maravillosos resultados, pero, por este procedimiento, el reconocimiento de los principios superiores, de las causas primordiales y de la verdad continuará siendo por siempre inaccesible. Las causas secundarias mismas se escapan. El dominio invisible de la vida es más vasto que el que es abarcado por nuestros sentidos, en aquel reinan las causas de las cuales solo vemos los efectos. La antigüedad tenía una manera completamente diferente de ver y de proceder. Los sabios del Oriente y de Grecia no desdeñaban el observar la naturaleza exterior, pero es, sobre todo, en el estudio del alma, de sus potencias íntimas, donde descubrían los principios eternos. El alma era para ellos como un libro donde se inscriben en caracteres misteriosos todas las realidades y todas las leyes. Por la concentración de las facultades, por el estudio meditativo y profundo de sí mismos se elevaban hasta la causa sin duda, hasta el principio de donde derivan todos los seres y las cosas. Las leyes innatas de la inteligencia les explicaban el orden y la armonía de la naturaleza, como el estudio del alma les daba la clave de los problemas de la vida. El alma, creían,
colocada entre dos mundos, el visible y el oculto, el material y el espiritual, observándolos, penetrándolos a ambos, es el instrumento supremo del conocimiento. Según su grado de adelanto y de pureza, refleja con más o menos intensidad las radiaciones del hogar divino. La razón y la conciencia no guían solamente nuestros juicios y nuestros actos, son también los medios más seguros para adquirir y poseer la verdad. La vida entera de los iniciados estaba consagrada a estas investigaciones. No se limitaban, como en nuestros días, a preparar a la juventud, con estudios anticipados, insuficientes y mal dirigidos, para las luchas y los deberes de la existencia. Los adeptos eran escogidos, preparados desde la infancia para la carrera que debían seguir, y luego, llevados gradualmente hacia las cimas desde donde puede dominarse y juzgarse la vida. Los principios de la ciencia secreta les eran comunicados en una medida proporcionada al desenvolvimiento de su inteligencia y de sus cualidades morales. La iniciación era una refundición completa del carácter, un despertar de las facultades adormecidas. El adepto no participaba de los grandes misterios, es decir, de la revelación de las leyes superiores, sino cuando había sabido apagar en sí el fuego de las pasiones, reprimir los deseos impuros, orientar los transportes de su ser hacia el bien y la belleza. Entraba entonces en posesión de ciertos poderes sobre la naturaleza y comunicaba con las potencias ocultas del universo. Los testimonios de la historia tocante a Apolonio de Tiana y Simón el Mago, los hechos pretendidos como milagrosos, realizados por Moisés y por Cristo, no dejan subsistir ninguna duda sobre este punto. Los iniciados conocían el secreto de las fuerzas fluídicas y magnéticas. Los fenómenos del sonambulismo y del psiquismo, en medio de los cuales se debaten los sabios de nuestros días, en su impotencia para explicarlos o para conciliados con teorías preconcebidas, este dominio, la ciencia oriental de los santuarios la había explorado y poseía todas sus claves. Encontraba en ellas medios de acción que se hacían incomprensibles para el vulgo, pero de los cuales los fenómenos del espiritismo nos proporcionarían fácilmente la explicación. En sus experiencias fisiológicas, la ciencia contemporánea ha llegado al umbral de ese mundo oculto conocido por los antiguos. Hasta aquí, no se ha atrevido a traspasarlo francamente, pero está próximo el día en que la fuerza de las cosas y el ejemplo de los audaces le obligarán a ello. Entonces, reconocerá que en esos hechos que rigen leyes rigurosas no existe nada sobrenatural, sino, por el contrario, una parte ignorada de la naturaleza, una manifestación de las fuerzas sutiles, un aspecto nuevo de la vida que llenó el infinito. Si del dominio de los hechos pasamos al de los principios, tendremos primero que volver a trazar los grandes rasgos de la doctrina secreta. Según ella, la vida no es más que la evolución, en el tiempo y en el espacio, del espíritu, única realidad permanente. La materia es su expresión inferior, su forma cambiante. El ser por excelencia, origen de todos los seres, es Dios, a la vez triple y único, sustancia, esencia y vida, en quien se resume todo el universo. De aquí el deísmo trinitario que, de la India y del Egipto, ha pasado, disfrazado, a la doctrina cristiana, esta, de los tres elementos del ser, ha hecho personas. El alma humana, parcela de la gran alma, es inmortal. Progresa y se remonta hacia su altura a través de existencias numerosas, alternativamente terrestres y espirituales, y por un perfeccionamiento continuo. En sus encarnaciones corporales, constituye al hombre, cuya naturaleza ternaria, cuerpo, periespíritu y alma, se convierte en un microcosmos o pequeño mundo, imagen reducida del macrocosmos o gran todo. Por eso es por lo que podemos volver a encontrar a Dios en lo más profundo de nuestro ser al interrogarnos en la soledad, al estudiar y al desenvolver nuestras facultades latentes, nuestra razón y nuestra conciencia. La vida universal presenta dos aspectos, la involución o descenso del espíritu a la materia por la creación individual y la evolución o ascensión gradual por la cadena de las existencias hacia la unidad divina.
A esta filosofía pertenecía todo un haz de ciencias, la ciencia de los números o matemáticas sagradas, la teogonía, la cosmogonía, la psicología, la física. En ellas, el método inductivo y el método experimental se combinaban y se contrarrestaban de manera que formaban un conjunto imponente y armónico. Esta enseñanza abría al pensamiento perspectivas capaces de producir el vértigo a los espíritus mal preparados. Así, pues, se reservaba para los fuertes. Si la visión del infinito turba y enloquece a las almas débiles, fortifica y engrandece a las valerosas. En el conocimiento de las leyes superiores, obtienen la fe esclarecida, la confianza en el porvenir, el consuelo en la desgracia. Este conocimiento se hace benevolente para los débiles, para todos aquellos que se agitan aún en los círculos interiores de la existencia, víctimas de las pasiones y de la ignorancia. Inspira la tolerancia para todas las creencias. El iniciado sabía unirse a todos y rogar con todos. Honraba a Brahma en la India, o Osiris en Memphis, a Júpiter en Olimpia, como a imágenes debilitadas de la potencia suprema, directora de las almas y de los mundos. Así, la verdadera religión se eleva por encima de todas las creencias y no proscribe a ninguna. La enseñanza de los santuarios produjo hombres verdaderamente prodigiosos por la elevación de miras y el poder de las obras realizadas, una selección de pensadores y de hombres de acción cuyos nombres se encuentran en todas las páginas de la historia. De allí salieron grandes reformadores, los fundadores de religiones, los ardientes sembradores de ideas, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platón, Jesús, todos aquellos que quisieron poner al alcance de las multitudes las verdades sublimes que constituían su superioridad. Arrojaron al viento la semilla que fecunda las almas, promulgaron la ley moral inmutable en todas partes y siempre semejante a sí misma. Pero los discípulos no han sabido guardar intacta la herencia de los maestros. Muertos estos, su enseñanza fue desnaturalizada hasta quedar desconocida por las alteraciones sucesivas. El medio en que se hallaban los hombres no era apto para percibir las cosas del espíritu, y las religiones perdieron bien pronto su sencillez y su pureza primitivas. Las verdades que contenían fueron ahogadas bajo los detalles de una interpretación grosera y material. Se abusó de los símbolos para exaltar la imaginación de los creyentes, y bien pronto, bajo el símbolo, la idea madre quedó sepultada y olvidada. La verdad es comparable a esas gotas de lluvia que tiemblan en la extremidad de una rama. En tanto permanecen suspendidas en ella, brillan como los puros diamantes bajo el esplendor de la luz, en cuanto caen al suelo, se unen a todas las impurezas. Todo cuanto nos viene de arriba se ensucia con el contacto terrestre. Hasta al seno de los templos ha llevado el hombre sus pasiones, sus codicias, sus miserias morales. Así, pues, en toda religión, el error, ese legado de la tierra o se mezcla a la verdad, ese bien de los cielos. Nos preguntamos a veces si la religión es necesaria. La religión, bien entendida, debería ser un vínculo que uniese a los hombres entre sí y los uniese por un mismo pensamiento al principio superior de las cosas. Existe en el alma un sentimiento natural que la orienta hacia un ideal de perfección en el cual identifica el bien y la justicia. Si estuviese iluminado por la ciencia, fortificado por la razón, apoyado en la libertad de conciencia, este sentimiento, el más noble que se puede experimentar, se convertiría en el móvil de grandes y generosas acciones, pero empañado, falseado, materializado, se ha convertido, con demasiada frecuencia, por los cuidados de la teocracia, en un instrumento de dominación egoísta. La religión es necesaria e indestructible porque tiene su razón de ser en la naturaleza misma del ser humano, del cual resume y expresa las aspiraciones elevadas. Es también la expresión de las leyes eternas y, desde este punto de vista, debe confundirse con la filosofía, a la que hace pasar del dominio de la teoría al de la ejecución y la hace viva y activa. Pero para ejercer una influencia saludable, para volver a convertirse en un móvil de elevación y de progreso, la religión debe despojarse de los disfraces que se ha vestido a través de los siglos.
Lo que debe desaparecer no es su principio, sino, con los mitos oscuros, las formas exteriores y materiales. Hay que tener cuidado de no confundir cosas tan desemejantes. La verdadera religión no es una manifestación exterior, es un sentimiento, y es en el corazón humano donde está el verdadero templo de lo eterno. La verdadera religión no puede ajustarse a reglas ni a ritos estrechos. No necesita fórmulas ni imágenes, se preocupa poco de los simulacros y de las formas de adoración, y no juzga los dogmas sino por su influencia en el perfeccionamiento de las sociedades. La verdadera religión abarca todos los cultos, todos los sacerdocios, se eleva por encima de ellos y les dice, la verdad está más alta. Se debe comprender, sin embargo, que todos los hombres no se hallan en estado de alcanzar a esas cimas intelectuales. Por eso es por lo que la tolerancia y la benevolencia se imponen. Si el deber nos incita a separar a los buenos espíritus de las manifestaciones vulgares de la religión, es preciso abstenerse de arrojar la piedra a las almas dolientes, desconsoladas, incapaces de asimilarse las nociones abstractas y que encuentran en su fe ingenua un sostén y una confortación. Sin embargo, se puede comprobar que el número de los creyentes sinceros disminuye de día en día. La idea de Dios, en otro tiempo sencilla y grande en las almas, ha sido desnaturalizada por el temor del infierno, ha perdido su potencia. En la imposibilidad de elevarse hasta lo absoluto, algunos hombres han creído necesario adaptar a su forma y a su medida todo lo que quisieran concebir. Así, han rebajado a Dios hasta su propio nivel, atribuyéndole sus pasiones y sus debilidades, reduciendo la naturaleza y el universo, y, bajo el prisma de su ignorancia, descomponiendo en colores diversos el puro rayo de la verdad. Las claras nociones de la religión natural han sido oscurecidas adrede. La ficción y la fantasía han engendrado el error, y éste, condensado en el dogma, se ha erguido como un obstáculo en el camino de los pueblos. La luz ha sido velada por aquellos que se consideraban como los depositarios de ella, y las tinieblas en que querían envolver a los demás se han producido en ellos y alrededor de ellos. Los dogmas han pervertido el sentido religioso, y el interés de casta ha falseado el sentido moral. De aquí un cúmulo de supersticiones, de abusos, de prácticas idólatras cuyo espectáculo ha lanzado a tantos hombres en la negación. La reacción se anuncia, sin embargo. Las religiones, inmovilizadas en sus dogmas como las momias bajo sus fajas, cuando todo camina y evoluciona alrededor de ellas, se debilitan cada día más. Han perdido casi toda influencia en las costumbres y en la vida social y están destinadas a morir, pero, como todas las cosas, las religiones no mueren sino para renacer. La idea que los hombres se hacen de la verdad se modifica y se amplía con el tiempo. Por eso, las religiones, que son manifestaciones temporales, aspectos parciales de la eterna verdad, deben transformarse en cuanto han hecho su obra y no responden ya a los progresos y a las necesidades de la humanidad. A medida que ésta avanza en su camino, necesita nuevas concepciones, un ideal más elevado, y los encuentra en los descubrimientos de la ciencia y en las intuiciones grandiosas del pensamiento. Hemos llegado a un momento de la historia en que las religiones envejecidas se derrumban sobre sus bases, en que una renovación filosófica y social se prepara. El progreso material e intelectual llama al progreso moral. Un mundo de inspiraciones se agita en las profundidades de las almas y se esfuerza por adquirir forma y nacer a la vida. El sentimiento y la razón, esas dos grandes fuerzas, imperecederas como el espíritu del que son los atributos, fuerzas hasta aquí hostiles y que turbaban a la sociedad con sus conflictos, tienden, por fin, a aproximarse. La religión debe perder su carácter dogmático y sacerdotal para hacerse científica, la ciencia se separará de los escollos materialistas para iluminarse con un rayo divino. Va a surgir una doctrina idealista en sus tendencias, positiva y experimental en su método, apoyada sobre hechos innegables. Sistemas opuestos en apariencia, filosofías contradictorias y enemigas, el espiritualismo y el naturalismo, por ejemplo, encontrarán en ella un terreno de reconciliación.
Síntesis poderosa, abarcará y acumulará todas las concepciones variadas del mundo y de la vida, radiaciones interrumpidas, fases diversas de la verdad. Esta será la resurrección, bajo una forma más completa, accesible para todos, de la doctrina secreta que conoció el pasado, el advenimiento de la religión natural, que renacerá sencilla y pura. La religión pasará a los actos, al deseo ardiente del bien. El holocausto será el sacrificio de nuestras pasiones, el perfeccionamiento del espíritu humano. Tal será la religión superior, definitiva, universal, en cuyo seno desaparecerán, como los ríos en el océano, todas las religiones pasajeras, contradictorias, causas demasiado frecuentes de división y de rompimiento para la humanidad. Si te gustó este video no olvides darle clic a me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué libros quieres que subamos al canal.